profesional, de un sociólogo, de quien nos da ese lado y esa percepción e interpreta también desde otro punto de vista todas estas manifestaciones. Le doy la bienvenida vía telefónica a Felipe Mora, sociólogo, para analizar precisamente las manifestaciones y todo este repudio contra el gobierno federal por parte de, pues, no pocas personas a nivel nacional. Buenos días, Felipe Mora, te saluda Daniel Ríos. Hola Daniel, buenos días a la audiencia. Pues sí, la fecha, la conmemoración del Día de la Revolución Mexicana, como tú lo señalas, en el caso de Hermosillo y en muchas partes de 16 ciudades en el país, y además varias del mundo, pues se unieron en una marcha global de solidaridad con los desaparecidos de Ayotzinapa, entre otras demandas, pero fundamentalmente, digamos, ese fue el punto de unión y de enlace. Y en el caso de Hermosillo, pues el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora convocó a universitarios, estudiantes, profesores, las organizaciones del Río Sonora, el ABC y ciudadanos que ya han dado cuenta, las reporteras que tú has puesto al micrófono. Y bueno, fue un día realmente que hay que considerar y tomar en cuenta para, digamos, un análisis. Lo que yo veo con esta manifestación, en concreto aquí en Hermosillo, pero que se une finalmente con todo lo que ha ocurrido en otras ciudades del país y especialmente pues en la capital del país, son tres elementos fundamentales que están atados y que de alguna manera se expresan en las movilizaciones y los movimientos sociales. Es la lucha contra la violencia, contra la impunidad y contra la corrupción. Esto tiene a su vez un paralelo con algunos conceptos que ya se han acuñado y se han convertido incluso en, digamos, en consignas. Esto nos revela lo que se llama, o lo que se ha dado en llamar el Estado criminal, algo que alguien ya también ha dicho, es más que democracia, se ha señalado como una cleptocracia, y desde luego un quiebre en el Estado de Derecho. Estos son para mí los tres elementos que hacen desde luego muy profundo, digamos, la protesta, y no solamente es el asunto de los desaparecidos, sino que hay en el fondo de las cosas un serio problema, digamos, para la sociedad mexicana. Ayer el secretario de la Defensa dijo algo muy importante y ha sido su segunda intervención. Una de ellas fue cuando el presidente estaba fuera del país, dio unas declaraciones muy importantes que hay que atender. Y en esta ocasión tomo nada más el tema que él señala y dice: el problema que vive México no es solamente un problema de gobierno, es un problema de Estado. De ese tamaño están las cosas. Sí, es ya bastante serio eso, ¿no? Así es. Si nosotros escuchamos las declaraciones del secretario de Hacienda y del Banco de México, bueno, pues nos están dando cuenta que la economía no está repuntando. Entonces, si tú unes estos elementos, pues tenemos una tormenta perfecta. Sí. Entonces, ante esta tormenta perfecta, el asunto es que las demandas están yendo a la parte muy esencial que sostiene al Estado, que sería su legitimidad y su legalidad. En este sentido, el problema, digamos, va dirigido también, y así lo entiendo yo, no contra un partido, digamos, no contra el partido que llevó al presidente de la República a ese cargo, sino se piensa en la clase política, es decir, se piensa en la clase gobernante y se está cuestionando el estado en que se encuentran las instituciones. Esta suma de cosas lleva a la población al hastío, a la desconfianza, a la incredulidad, y ve que no hay un gobierno ni un estado moral. Por los últimos acontecimientos, el problema de la Casa Blanca ha sido, digamos, como la cereza. Hay algo muy importante en las declaraciones que dio, si mal no recuerdo, ayer el presidente, que me parecieron realmente, digamos, asombrosas. Cuando dice, bueno, pues casi les hago un favor a los mexicanos de decirles y les voy a declarar mis bienes. Y a ver si se animan los demás, políticos y funcionarios, sí, a hacer como yo, ¿verdad? Cuando que debe de ser una obligación de todos los funcionarios. Y si no lo está establecido tal cual así en la ley, pues entonces los movimientos sociales están reclamando la puntual declaración de todos los bienes de la clase política, familiares, esposas, cónyuges, etcétera. Entonces, este es un asunto, digamos,
que marca una escala de gran dimensión, y por eso la enorme preocupación también de toda la población, que ve que en este caso el gobierno federal en particular está reaccionando, pero no hay acciones contundentes para el tamaño de este problema, ¿sí? Entonces yo creo que se está esperando. Yo he leído en algunos analistas también que escriben para diarios de corte nacional, que están esperando una reacción del presidente de la República en términos de estarían por entrar en su tercer año de gobierno. Y si el presidente no da un golpe de timón importante que haga aparecer esta situación, otro momento mexicano olvidado por sus políticas económicas, estructurales, etcétera, o lo que él denominaba así, de atender problemas tan profundos como la violencia, la corrupción y la impunidad. Entonces, digamos que estaríamos, si es así, si esto se espera, estaríamos esperando en los próximos días una respuesta importante del presidente tomando medidas muy profundas y muy radicales para cambiar el rumbo de las cosas. Y conste que las manifestaciones hasta ahorita en el país son manifestaciones reactivas, son de protesta. Sí. Pero poco a poco, pienso yo, esta reacción se tiene que ir convirtiendo en una organización de algún tipo, digamos, de corte nacional, al margen de los partidos políticos, en donde una organización con temas y un programa tiene que dar cohesión a todas las inconformidades, no solamente, digamos, la que ahora ha estado nucleando el movimiento, que es lo de, digamos, la protesta por los normalistas de Ayotzinapa y las muertes en Iguala y en Tlatlaya, sino por cada uno de los problemas que en cada entidad se están viviendo. No en balde, por ejemplo, esta convocatoria de ayer sumó también digamos, a los padres de familia y a los simpatizantes del movimiento ABC. También a los, digamos, como ya señalaba alguna de las reporteras que hablaba hace un momento, a viejas demandas expresadas en actores insatisfechos que no han sido cubiertas a plenitud lo que ellos están planteando. Entonces, digamos, hay un crisol de intereses no resueltos de parte de una buena cantidad de personas, que se expresa desde luego en la capital del estado, porque es, digamos, finalmente es la ciudad más importante de la entidad, pero, digamos, no se puede descartar. Incluso algunas de sus reporteras y reporteros también señalaban las manifestaciones que se dieron en otras ciudades importantes del estado, quizá a menor escala, pero ahí está presente. Bien, Felipe Mora, estamos platicando con Felipe Mora, sociólogo, está haciendo un análisis sobre las manifestaciones y todo este movimiento a favor de Ayotzinapa y en contra del gobierno federal. Hay un punto muy importante, Felipe, también la gente se ha dado cuenta de este vínculo político-empresarial tan vil que se daba por años, pero que antes no salía a la luz pública. Creo que esto también ha sido un factor importante en todo este movimiento. Fíjense que sí, porque finalmente, digamos, hay dos hechos muy importantes. La gente ya sabíamos de qué tamaño son estas cosas, pero nunca lo habíamos evidenciado y, como se dice, en cadena nacional. El asunto de Ayotzinapa y la llamada pareja imperial de Iguala revela la relación entre el crimen organizado y la autoridad municipal. Aunque algunos columnistas han dicho que no se puede hablar, por ese ejemplo, de un estado criminal, que fue el estado, bueno, pues a escala los gobiernos municipales forman parte desde luego del gobierno, ¿no? Entonces la gente hace desde luego esta asociación, porque además a esa asociación están también otros poderes a nivel estatal que estuvieron encubriendo las cosas. Entonces este es un hecho muy importante. El otro hecho muy importante, por si alguien no se quería dar cuenta, fue el asunto de la Casa Blanca, claro, en donde une los intereses que hay entre la clase política a nivel del Poder Ejecutivo, con empresarios y desde luego con otros políticos y familiares. Entonces, digamos, tenemos un cuadro completo. Por eso yo insistía que también hay alguien que ya ha definido esto más que como una democracia, una cleptocracia, ¿no? Es decir, porque uno va descubriendo, aunque ya lo sabe, uno lo supone, pero no tiene quizá todas las pruebas, la manera en cómo la clase política se ha venido sirviendo del Estado para sus intereses particulares. Si no conforme con ello, lo que muestra Iguala,
es la unión con el crimen organizado. Ahora, debo de hacer un paréntesis aquí, Daniel. Este asunto de la relación entre autoridades de gobierno y el crimen organizado no es nuevo en el país. Hay muchos autores que han consignado la historia del desarrollo del crimen organizado en el país que viene desde los años 30, en donde el propio Estado promovió, se alió y explotó en aquel momento al crimen organizado. Y se fue desarrollando y hubo cambios a lo largo de la historia que después cambian de alguna manera la relación. Pero esto que vimos en el caso de Iguala es realmente una muestra, una prueba a esa pequeña escala de lo que han sido capaces. Ahora, ese es un ejemplo, pero tenemos otros, tenemos Tamaulipas, tenemos Nuevo León, tenemos Michoacán, en fin, hay una serie de indicadores y de elementos, si es que se quiere probar estas cosas, que han venido, Coahuila no se diga, y ahora un gobernador en otro estado que ha resultado banquero, en fin, entonces tenemos una serie de elementos y pruebas que han llegado al punto en donde la población dice esto ya no puede seguir así. Y se requiere, justamente en el día de la Revolución Mexicana, ayer, hacía mucho que yo no escuchaba voces de estudiantes decir, queremos ya nuestra revolución. Esta consigna, yo me acuerdo, la escuché de muy joven, cuando el movimiento del 68, los jóvenes decían, no queremos olimpiada, queremos revolución. Perfecto. Con la diferencia de que ahora la revolución que se estaría planteando es una revolución de las instituciones y una revolución, desde luego, pacífica, que eso es lo que dio ayer una muestra importante aquí y en muchas otras ciudades, incluyendo el Distrito Federal, de muestras de que la población quiere sumar más gente, pero de una manera pacífica. En ese sentido, creo que hay un acuerdo en no recurrir a la violencia y quiere las transformaciones por esa vía. Ya nos dimos cuenta de que sí se puede. Felipe Mora, muchísimas gracias por tu colaboración, este análisis importante de todo lo que acontece con relación a los movimientos a favor de Ayotzinapa y pues lógicamente el malestar contra el gobierno federal y pues gobiernos estatales también a nivel nacional. Hasta luego, Daniel. Hasta luego. Muchas gracias, Felipe Mora. Vamos a una